La hembra en celo puede despertar el interés de un lobo macho que además de la noche en las orillas, muy cerca de la autopista y de algunas casas. Los lobos se llaman. No son pocos. Se trata de una forma de comunicación entre los miembros de una misma manada para mantener el contacto. Es que se oye a otra persona, creo. Sí, análisis de ADN de las muestras en escáner. ¿Me quito la mascarilla? ¿Me quito la mascarilla? Sí. Voy a probar, a ver. Es la primera vez que me la quito en interiores. En fin, tendremos. Sí. Que pruébalo, vale. que oye. ¿Ahora me oís bien? Pues ya sin mascarilla y con el tono más alto que puedo. No sé si
de todas formas, ¿continúo? O... Preguntarle si oyen en casa. ¿Oís en casa? Sí. ¿Sí oyen? Bueno. Voy a buscar a mantenimiento para que suba desde el aparato del altavoz. Vale. A ver, os decía que me voy a presentar a Juan Gris a través de unas palabras de quien fue uno de sus amigos más importantes, su galerista fundamental, el alemán Daniel Kahnweiler. Decía, estaba lleno de las dotes del dibujante. Estaba lleno de las dotes del dibujante, del pintor y sobre todo del arquitecto, tal como él mismo lo definió, pero era más y mejor que un gran pintor, era un gran hombre. La grandeza estética en él no se concebía sin la grandeza ética. Nadie fue tan puro como él. Era incapaz de acomodarse. Hemos visto su horror al equívoco. Este horror dominaba su arte lo mismo que su vida. El verdadero gran artista clásico tiene necesidad de la pureza moral, lo mismo que los dones de su arte. Nadie, lo afirmo, los poseyó más que Juan Gris. ¿Qué me decís? Se puede decir algo más de cualquier persona, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos a quedar con alguna de las cosas que dice Kahnweiler. Incapaz de acomodarse, enamorado de la claridad y del orden y gran artista clásico. Picasso, que tuvo una relación ambigua con él, Juan Gris era 6 años más joven que Pablo Picasso y coincidieron en París, ya lo veremos. Él tuvo una relación un poco ambigua con Picasso, pero tuvieron amistad. Y cuando Juan Gris murió muy joven, vivió solo 40 años. Picasso dijo, es hermoso, un pintor que sabía lo que hacía. Por eso cuando Fidel me pidió un título para la charla, le dije, pues bueno, vamos a decir las palabras de Picasso. Juan Gris se le conoce sobre todo como un pintor cubista. Ya sabéis que el cubismo ni a todo el mundo le gusta, ni todo el mundo lo entiende, pero bueno, vamos a tratar de aproximarnos. Pero además es que él no solo fue pintor cubista, sino que fue un hombre complejo, con muchas identidades, diríamos hoy. Es decir, un artista que fue cubista y que fue clásico, que fue sensible y que fue intelectual, que fue espiritual y fue material, que fue artista plástico y a la vez fue un teórico del arte, que fue español y fue francés, es decir, muchas cosas. Y sobre todo fue un buscador. Él nunca se quedaba contento con lo que hacía. Una breve frase de él le decía a un amigo suyo, ya sabe que lo que hago me agrada justo solamente hasta el momento en que doy la última pincelada. Yo la llamo la pincelada de la muerte. En cuanto la doy, el cuadro está muerto para mis ojos y me quedo insatisfecho. O sea, y entonces esto le hacía buscar y buscar y buscar. Y bueno, la pena es que Juan Gris en España fue incomprendido, en su tiempo fue desconocido. Decía, con motivo de la exposición más grande que se ha hecho en España, en Madrid, aquí en el Museo Reina Sofía, en el año 2005, decía Francisco Carlos Serrayer, de él, decía, apreciado internacionalmente como uno de los mejores artistas del siglo XX, internacionalmente, el madrileño Juan Gris sigue siendo hoy una figura empequeñecida entre sus compatriotas y desde luego mucho menos si la comparamos con otros como Picasso, Julio González, Dalí, Miró, etc. Claro, es que hace poco tiempo, hasta el año 77, no hubo una sola obra en poder del Estado español que fuera de Juan Gris, siendo uno de nuestros grandes. Cuando se inauguró en el año 73 el Museo Español de Arte Contemporáneo, recordáis aquel que estaba donde ahora está el Museo del Traje. Bueno, pues entonces quisieron inaugurarlo comprando tres obras de una producción inmensa y una exposición. Bueno, pues hubo fuerzas muy reaccionarias que se opusieron a esto y no se compró. La primera obra que se compra es en el año 77 y luego así a gotitas en el 81 se compran 2 más y sobre todo hoy que sí que los museos españoles, fundamentalmente el Reina Sofía, posee una obra importante, podemos decir, de Juan Gris. ¿Cómo se ha conseguido? Pues sobre todo a través de donaciones, de un legado muy importante, de un galerista, amigo, un coleccionista británico, Douglas Cooper, que hizo en el año 77 y luego a su muerte al Museo del Prado, que pasó al
al contemporáneo y luego al Reina Sofía. Luego también pues a través de diversas donaciones, es decir, particulares que dan la obra, a veces como dación en pago, ya sabéis, para pagar impuestos, en una palabra, y también quizá la aportación, si no la más, quizá la más importante que ha habido últimamente ha sido la de Fundación Telefónica. Fundación Telefónica ha dejado un número importante de obras de Juan Gris, en torno a 30, creo recordar, al Reina Sofía en comodato, que dicen, es decir, como en préstamo durante 5 años, que pueden ser prorrogables. Y ahí es decir, por tanto, que la obra de Juan Gris que podemos conocer pues es de poco tiempo acá y ahora afortunadamente sí. Y lo mismo sucede con las exposiciones, se han hecho muy pocas. La primera en el año 77, fijaros. En el año 77 además es una galería particular. Luego, poquito a poco, pues sí, el museo en el año 85, en el 2001, la más importante, repito, para no marearos porque además tampoco son tan importantes las que ha habido, fue la del 2005, la antológica en el Reina Sofía, de la que hablaba antes Calvo Serrayer. Debe ser difícil, decía la comisaria de esta exposición, la conservadora del Museo Reina Sofía, Paloma Esteban, o la que era, hacer exposiciones antológicas de Juan Gris porque su obra está, bueno, está en muchos museos de todo el mundo, desde el MoMA hasta los Guggenheim, el Pompidou tiene mucha obra, hay obra en Suiza, por todos los lados, ¿verdad? Pero también hay mucha obra en manos de particulares, entonces eso a la hora de organizar una exposición es más difícil. Y de ahí también pues el que quizás se hayan hecho menos. Bueno, voy a seguir presentándoos la obra de Juan Gris a través de muchas imágenes, es decir, nos vamos a dar una borrachera de imágenes, a lo mejor nos aburre, me indica Fidel, que es la guía, y voy a seguir un orden cronológico. Como vimos, nació en el año 87 en Madrid, era madrileño, era hijo de un comerciante. El padre tenía una tienda de regalos, objetos de piel, que además fue a menos en la calle Carretas, o sea, que madrileño de la Puerta del Sol casi. Y desde niño tuvo muchísima afición a pintar. Decía a su hermana que lo que más le aprovechaba de los cuadernos del colegio eran las pinturas que hacía de sus profesores, de sus compañeros, en fin, pintaba todo lo que veía. Y además él no tuvo una formación estrictamente académica, es decir, no pasó por la Escuela de Bellas Artes, sino por una escuela industrial, lo que diríamos una escuela de formación profesional o de peritos industriales o algo así, lo que existía entonces, que se llamaba Escuela de Artes e Industrias de Madrid. Decía él, estudié un poco de ingeniería, de ciencias físicas y de matemáticas. Nunca fui a la Escuela de Bellas Artes. Pero sí, muy poco tiempo, menos de 2 años, a casa de un pintor oficial que me hastió pronto de la buena pintura. Bueno, este pintor, que era un pintor academicista tradicional, pero un buen pintor, era José Moreno Carbonero, un profesor de la Academia de Bellas Artes. Las primeras obras de Gris, ¿cómo se da a conocer? Pues como muchos artistas y pintores de su época, a través de las revistas ilustradas y de las revistas literarias. Os pongo aquí algunas de estas ilustraciones. Por ejemplo, cuando señalo con el puntero se ve, ¿verdad? Mirad, esta ilustración que hace de un poema de José Santos Chocano, en ella por primera vez aparece su nombre, Juan Gris. Pues es que se me olvida deciros que él se llamaba José Victoriano González Pérez. O sea que Juan Gris, sí, lo he dado como por supuesto, José, y más nombres, pero José Victoriano González Pérez, Juan Gris. Digo, en esta que es del año 6, ya firma con Juan Gris, como Juan Gris, y de ahí en adelante todas las, tanto ilustraciones como pinturas, todo veréis que lo firma ya, aquí tenemos otra firma como Juan Gris. Digo, él se da a conocer como tantos a través de estas revistas ilustradas, de estas revistas literarias. Eso le pone en contacto con un medio intelectual que en esa época en España estaba dominado sobre todo por el modernismo. Fijaros, por ejemplo, en esta ilustración de aquí, ¿verdad? De carácter muy, muy modernista, o esta de abajo con la naturaleza, las curvas, en fin, todo esto.
Hizo muchas ilustraciones, os digo aquí que más de 800 a lo largo de su vida, ella se conoce en pocas. Publicó mucho en blanco y negro, por ejemplo. También hizo ilustraciones de cuentos, como este de la conquista del pan, Apuntes para una comedia moderna, y también de obras de escritores. Aquí tenemos, por ejemplo, una de Manuel Machado, y mirad, en ella, en esta ilustración, aparece ya una guitarra. Vamos a quedarnos con esto, porque ya veréis que la guitarra es omnipresente en la obra de Juan Gris. Pero ves en el tipo de ilustraciones que hace que sigue en esa tónica del modernismo. Hace también muchos ex libris, es decir, estas identificaciones para poner en las obras de los propietarios de las mismas, ¿verdad? Para muchos de estos escritores, y también hace el ex libris que la editorial Puello, que publicó muchas de estas revistas ilustradas, estuvo utilizando hasta el año 15. Bueno, él, como todos los jóvenes artistas de aquella época, lo que quería era ir a París. París era el centro de toda la modernidad en el arte, era la olla donde se cocían todas las novedades. Y por otro lado, Juan Gris, con 19 años, que es cuando se marcha para París, en el año 1906, lo que quiere también es evitar el servicio militar. En aquella época, para él, para la mayoría de los españoles, el servicio militar era ir a África, a la guerra de Marruecos. Entonces él la quiso evitar y se marchó a París. Le facilitó, bueno, para ir a París, cuenta su biógrafo Campbell, que le ayudó su hermana Antonia, le va a ayudar mucho a lo largo de su vida, y que tuvo que vender pues hasta el somier y el colchón, y con 16 francos se instaló en París. Digo, allí le recibe Daniel Vázquez Díaz y le instala en este edificio, que seguramente lo habéis visto en otras ocasiones, porque aquí vivieron Picasso, estuvo próximo también Dalí, estuvo Julio González, de los españoles, y luego pues desde Modigliani hasta tantos, ¿verdad? Era un lugar donde se juntaban pues todos estos artistas modernos, rupturistas, que no tenían un duro en el bolsillo, porque era un lugar bastante inmundo. El nombre, os digo aquí, lo llamaban Bateau Lavoir por su semejanza con los barcos lavaderos que había en las riberas del Sena, y eran compartimentos ocupados por pintores que vivían en un grado de pobreza colindante con la miseria. Vivían en plena bohemia, se intercambiaban las amantes, las modelos, en este tinglado de madera donde reinaba una fiesta perenne de creación después de haber roto todas las reglas del arte. Aquí estaban los más avanzados de los avanzados. Bueno, pues aquí vivió Juan Gris pues durante 15 años, hasta el año 22, la mayor parte del tiempo que vivió en París y que vivió en Francia, porque él ya no volvió a España. Él ya no volvió a España porque, mirad, al haber escapado del servicio militar, le retrajeron el pasaporte. Le quitaron el pasaporte, entonces ya no podía, legalmente no podía volver, y además no volvió, y como murió tan joven, pues tampoco, bueno, no volvió. Bueno, pues digo, aquí vivió la mayor parte del tiempo que estuvo en Francia, que estuvo en París. Aquí toma contacto, como os decía, pues con toda la modernidad, pues estaban allí pues desde los pintores, bueno, Picasso el más importante, pero también estaban teóricos como Apollinaire, estaba Andrés Salmón, estaba Rayal, y sobre todo hace amistad con este personaje del que he nombrado varias veces, que era Daniel Henry Campbell, su marchante, su amigo. Le tenemos aquí en la foto y le tenemos en uno de los dibujos que hizo Juan Gris de él. Decía Campbell de él, como le conoció en 1808 a través de Pablo Picasso, y decía: al atravesar la plaza veía a menudo al inquilino del taller, se refiere a Juan Gris. Era muy joven, sus cabellos muy negros, su tez cetrina,
Tenía un aspecto casi mulato, pero lo que llamaba la atención en su cara eran unos ojos muy grandes, negros y de córnea azulada. Supe por Picasso que era Juan Gris. Bueno, os he puesto algo para que nos hagamos idea de cómo podía ser Juan Gris, aparte de las fotos que vimos al principio, con esta ilustración, con esta pintura que hace de él Amadeo Modigliani. Bueno, por otro lado, para que veáis pues eso, la complicidad de la que se hablaba de todos estos artistas. Aquí os decía, en el Bateau Lavoir vivió durante 15 años y vivió con 2 mujeres, con Lucie Bellin, con la que tuvo a su único hijo, a su hijo Georges. Fue una pareja que duró muy poco tiempo. Ella está aquí pintada por otro pintor con el que luego fue su pareja, Edouard Vuillard, otro pintor importante. Con ella vivió poco tiempo y con ella tuvo a su hijo Georges, pero no se mantuvo ni con la madre ni con el padre, sino que Juan Gris lo envió a Madrid y fue su hermana, Antonia, la que educó a este muchacho, que no volvió a ver a su padre hasta el año 26, un año antes de la muerte de Juan Gris. Y esta fue su segunda mujer, Josette, con la que vivió hasta el final de sus días y a la que pintó repetidamente, como lo veremos. Bueno, en París, ¿cómo sobrevive? Pues igual, vendiendo dibujos a periódicos, como había hecho en España, un montón. Os pongo 22 publicaciones periódicas, 9 españolas, 13 francesas, muchísimas. No se conservan muchas. Se convirtió en el gran cronista de la sociedad del momento, un cronista bastante ácido, como podéis ver en estas pinturas, ¿ves? De la sociedad, de la noche, de la bohemia, pero de los señores, con un acento bastante crítico, de la vida social burguesa, los snobs, las bailarinas, las prostitutas. Y también hace a veces dibujos muy críticos, muy mordaces, algunos de ellos censurados. Sobre todo censuraron todos los que se referían a la denuncia, o todos los que hizo de denuncias de violencias y de las masacres colonialistas de la época y racistas, tanto de Alemania como de Inglaterra, como de España, por ejemplo de España relativo a Marruecos fundamentalmente, Turquía, la masacre de los armenios, en fin, de todos los lados. A veces iban acompañadas, como os indico aquí, de comentarios y de diálogos a pie de página que escribía él de su puño y letra. Aquí hay una traducción, no sé si para que veáis un poco el tono, dice, está en catalán porque esta es una de las que manda a un periódico catalán, a una revista ilustrada catalana. Dice, no te remuerde, Lola, esto de comer todos estos platos tan exquisitos cuando hay tantos pobres que mueren de hambre. Dice, yo soy muy religiosa, siempre recuerdo aquellas palabras de Cristo, no solo de pan vive el hombre. Bueno, para que tengáis idea del tenor de... Aparecen también muchas veces mendigos, aparecen también niños hacia los que muestra mucha ternura, en fin, distintos. Y mientras hacía estas ilustraciones les servían para comer, pero él pintaba. ¿Y en qué estilo empezó a pintar en París Juan Gris? Pues muy influenciado por Cézanne. Él llega en el año 6 a París, es el año que ha muerto Cézanne. En el año 7 se hace una gran exposición de homenaje a Cézanne y él se queda muy impactado por su obra. Y entonces hace este tipo de naturalezas muertas con volúmenes muy sólidos a la manera de las pinturas que había hecho Cézanne. Pero fijaros que todavía la relación tradicional entre los objetos ya veis, repito, a la manera de Cézanne, ya muy sintetizados, expresados en sus volúmenes más puros, quitando el detalle o quitando lo que le rodea y centrándose en la esencia de los objetos, pero siguen teniendo la relación tradicional entre el primer plano y el fondo, siguen teniendo matices, siguen teniendo volumen, siguen teniendo pues, características que no eran las que tenían en ese momento los pintores cubistas. Y mirad, esta va a ser una de las características que vamos a ver a lo largo de la obra de Juan Gris, que se puede ver aquí.
las formas comienzan a verse supeditadas a una estructura. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Fija, aquí tenemos, por ejemplo, una botella, ¿verdad? O aquí tenemos otra, aquí tenemos un cuchillo, aquí tenemos un plato. Pero ¿verdad que lo que llama la atención de primer momento son estas diagonales que están en tanto en una obra como en otra, que son como las que organizan toda la composición? Bueno, pues esta idea, ya veréis, la estructura a la que se someten las formas va a ser una de las características de mucha obra de Juan Gris. No de toda, porque os digo, pues, fue un buscador y veremos cómo va variando, pero esta es una de las cosas que más perduran. Ya también hace retratos, ya muy influenciado por las formas cubistas. El sentido, por ejemplo, en este retrato de Juan Legua o en este otro que hace del crítico Maurice Raynal, ya veis que hace planos de cada parte del objeto, en este caso de la persona que quiere representar, pero son planos que luego él junta. O sea, Juan Gris como que está ya en la segunda etapa de lo que se ha llamado el cubismo sintético. Sabéis que el cubismo, esta forma de reproducir la realidad, tiene un primer momento que llaman el cubismo analítico, es decir, cuando se trata de analizar, de descomponer todo en planos, y luego otra fase en la que todos estos planos se juntarían para recomponer el objeto. Pues esta segunda fase es a la que pertenece la obra de Juan Gris. Por ejemplo, en esta pintura que tenemos aquí que hace en el año 12, que la llama Homenaje a Pablo Picasso, fijaros, se puede reconocer que es una figura, ¿no es cierto? Se puede ver que es un personaje y además que es un pintor, porque le pone la paleta. Esto en la tradición del retrato occidental, normalmente los personajes se les caracteriza por alguna de sus características, valga la redundancia, más importantes, en este caso por el oficio, por la profesión, por la pintura a través de la paleta. Pues podemos ver que es un personaje y que este personaje es un pintor, y podemos ver el cuerpo del pintor, podemos ver su cara. Podemos ver todo, pero ya descompuesto en planos. ¿Ves? Descompuesto y recompuesto otra vez. Esto, repito, le alejaba del primer cubismo. Os pongo aquí para que comparéis. Esta es una obra de George Braque. Braque y Picasso fueron los inventores, ¿verdad?, del cubismo, por así decir. De manera... Mirad, esta es una primera obra de Braque. ¿No os parece que es mucho menos clara que lo que hace Juan Gris? Aquí, ¿qué es lo que ha hecho Braque? Pues descomponer en múltiples planos que todavía no se han recompuesto para que podamos ver claramente el objeto. Digo, de esta manera no va a participar ya Juan Gris. La obra de Juan Gris no va a romper o no va a continuar con la ruptura que había inaugurado el cubismo, de prescindir de la profundidad. A ver, durante siglos, desde antes del Renacimiento incluso, los artistas han querido engañar al ojo del espectador haciéndonos creer que en un plano, un cuadro es un plano, solo hay alto y ancho. No solo hay alto y ancho, sino que hay profundo. Y para eso utilizaron muchísimos trucos. Vienen los cubistas y dicen, nosotros prescindimos de eso, ¿verdad? Eso ya que lo hagan los fotógrafos, nosotros vamos a otra cosa. Aquí tendríamos un ejemplo de eso. Sin embargo, repito, el cubismo que practica Juan Gris no es esto, sino que es un cubismo más adelantado, digamos. De todas formas, Juan Gris siempre decía que si al contemplar una pintura la escuela a la que pertenece se destaca con más fuerza que la pintura, no sería una buena pintura. ¿Entendéis? Es decir, él internamente no se sintió nunca sometido a una disciplina. Bueno, quizá ninguno, pero vamos, él lo expresa claramente, sino que fue mucho más libre. Hace muchos retratos en esta época, fijaros, en el año 12, este hombre en el café, y
en torno al año 13, este año 13 va a ser un año importante en su vida porque va a firmar un contrato en exclusiva con ese galerista que os he presentado antes, con Daniel Campbell, y eso para él fue muy importante, os podéis imaginar, porque a diferencia de otros artistas españoles que van a París y que en un primer momento pudieron pasar apuros, pero luego, bueno, pues se recompusieron sin llegar a lo que fue Pablo Picasso, ¿verdad? Y a su vida de rico riquísimo. Pero bueno, tuvieron una vida acomodada y muchos de ellos tuvieron mucho éxito. Juan Gris, que también tuvo éxito, pero sin embargo siempre estuvo bordeando, si no la miseria, sí la necesidad, que él lo expresa de muchas maneras. Entonces digo, cuando firma el contrato con Campbell, pues esto fue una cosa muy importante. Y bueno, y del año 13 son estas pinturas que os presento aquí, en las que empieza a trabajar con el collage. ¿Lo veis? Sabéis que los pintores cubistas habían trabajado mucho sobre todo con el papel, que decían con el papel pegado, con distintos materiales pegados. Y Juan Gris también lo hace. ¿Qué es lo que caracteriza a por ejemplo, a este collage, el del libro Botella y Vaso del año 13 de Juan Gris, o incluso este otro? Pues fijaros, este tipo de collage, este tipo de material pegado, está unido al óleo, está unido también al trazo o bien con pincel o bien con grafito, es decir, al propio dibujo del artista. Está sometido a una estructura en la que dominan las líneas rectas. Para Juan Gris fue fundamental la estructura, lo que él llamaba la arquitectura del cuadro. Decía, un cuadro tiene que tener estructura y tiene que tener también forma, tiene que tener estética. Y él trató de combinar siempre esto. En este caso, pues es una estructura muy lineal, como veis. Y mirad, también aparece aquí otra de las cosas que vamos a ver en otras obras de Juan Gris, y es que las formas no se corresponden con la estructura geométrica que él les da. A ver, ¿qué quiero decir? Que domina la geometría, y a ver, una botella, si hubiera sido una botella en sí misma contemplada como objeto principal, no tendría que haber tenido esta interrupción aquí. ¿Lo veis? ¿Se me entiende? Sí. Es decir, que la estructura, en unos momentos más, en otros menos, va a ser lo que organice la obra y lo que domine por encima de la pintura. Y continuamos con una pintura de tipo coloreado. Si recordáis esa que vimos antes de Braque, os dais cuenta que era todo en tonos pardos, grises, porque en un primer momento también los cubistas lo que hacen es como negar todo lo sensible, todo lo sensitivo. Es decir, el cubismo fue sobre todo en un primer momento una pintura intelectual. Picasso decía, yo pinto lo que pienso, no lo que veo. Entonces, como que negaban toda la calidad sensorial. En cambio, Juan Gris no. La pintura de Juan Gris, pues prácticamente siempre fue una pintura en colores, en estas primeras también. Y mirad, en esta otra obra, también del año 13, el objeto, lo llama la guitarra guitarra en la mesa. ¿Veis? ¿Se puede reconocer la guitarra, más o menos? ¿Se puede reconocer la mesa? Hay otra vez papel, hay otra vez collage, pero un collage que además está pintado, porque esto está pintado por el artista. Y luego aquí vemos otra de las características muy presentes en su obra, que es la combinación entre la geometría y el naturalismo. A ver, si miramos este trozo de la mesa y si miramos la pata de la mesa, podemos decir que son muy reconocibles, que son bastante naturalistas, ¿verdad? Mientras la guitarra, bueno, aquí desde luego, lo que él decía, la arquitectura ha sometido a la forma de la guitarra, y aparecen otras cosas que no sabemos qué son, como por ejemplo este rectángulo azul, que algunos lo han interpretado como un preludio de lo que luego serán sus ventanas abiertas, la comunicación con el exterior. Bueno, pero lo que me interesa subrayar en esta obra sobre todo es la mezcla entre el naturalismo y la pintura más de ideas.
la pintura que correspondería más a la geometría. En esta, de nuevo, seguimos con el collage, obras bastante parecidas. Mirad, y en esta obra del año 13, la he puesto porque en este collage él introduce una reproducción en blanco y negro, esta que tenéis aquí, de una pintura barroca, que es como un guiño que hace sobre la cuestión de la verdadera naturaleza de la pintura. Él, de todas formas, siempre se reconoció, bueno, como todos, por otro lado, un discípulo de los clásicos, todos han aprendido de los clásicos, ¿no? Y él también, y él les admiraba mucho, pero, por ejemplo, en este caso, pues lo pone en su propia obra. Y mirad aquí la simulación que hace de distintos materiales. En este caso de una especie de mármol, de la madera de la guitarra, de las cortinas, En 1913 hace su primera salida de París y se va al Rosellón. Allí ahí va a coincidir con Picasso, con Manuel Huguet, es decir, con los artistas que ya había conocido en París y que bajan de vacaciones hacia el sur de Francia. Y fijaros qué cambio hay en la pintura de Juan Gris. Es decir, se llena de color. En este paisaje que hace de Ceret o en esta otra obra, que es la del torero, vamos a minimizar aquí sale, bueno, en esta que lo llama el torero, si lo comparamos con lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Por un lado, llama la atención el color, que son colores vivos, son colores muy alegres, son colores, sobre todo los azules, la anterior, del Mediterráneo, son colores del Mediterráneo. Y luego también aquí ya hay mucho detalle. Como podemos ver estos árboles que pinta, como podemos ver el tejado de las casas. Es decir, si las primeras obras eran, si queréis, más sintéticas, iba más a lo esencial, en este momento, luego volverá, en este momento utiliza mucho el detalle en las pinturas. El ir a Ceret para él fue pues una inyección de salud, de optimismo, de respirar otros ambientes, de codearse con los pintores en otro ambiente. Mirad, en esta obra, que también es del mismo año, os indico que la distribución está fragmentada en grandes áreas diagonales, otra vez la idea de la geometría, y aparece también aquí otra característica que luego se repite mucho en la obra de Gris, y es que, mirad, hay muchos planos que se intersecan, es decir, que se cortan entre sí, que se superponen unos a otros, algunos de ellos transparentes. Imaginaros que hace un cuadro, eso lo corta con líneas verticales en distintas franjas y luego esas franjas las mezcla, ¿no? Que es lo que podemos ver en esta parte de la obra de Gris, lo que aparece como característica. En el año 14, sabéis lo que sucede en Europa, claro, es el año en el que estalla la Gran Guerra. Juan Gris está en París. Juan Gris está en París, va a salir a ratos a lo largo de estos 4 años de París en varias ocasiones, pues normalmente escapando del peligro de los bombardeos sobre la capital. Y es una época, una de las épocas en las que... Anterior. Y es una de las épocas en las que Juan Gris lo va a pasar muy mal. Lo va a pasar muy mal, primero, por la cronicidad de su miseria, podemos decir, por las dificultades económicas que pasa. Ya os digo que sigue viviendo en el Bateau Lavoir, ya habéis visto cómo era ese lugar para vivir. Luego también porque su principal marchante y amigo, que era Daniel Kahnweiler, era alemán. Sabéis que cuando estalla la guerra, bueno, pues todo lo alemán está proscrito.
O sea, el desarrollo de la Primera Guerra lleva consigo una exaltación del nacionalismo, recordáis, a tope, a tope, a tope. Entonces, Campbell tiene que salir de Francia, se va para Alemania y él se queda de momento sin marchante, lo cual pues esto también supone para él una dificultad. Y luego está también su situación personal, porque él era español, pero no tenía pasaporte español, pero no era francés. Sus amigos que eran franceses, pues por ejemplo Braque o Apollinaire o Deren, o estaban movilizados o habían sido heridos en el frente. Había cierta hostilidad incluso hacia su persona. Él dice en un momento, casi me han dado la orden de irme, pero ¿a dónde y cómo? Ir a París es muy arriesgado. Es un momento en el que él estaba fuera de París. A España, usted sabe que es violento para mí, ya lo hemos dicho, porque era prófugo al no haber hecho el servicio militar. A veces me pregunto si la necesidad de comer no me obligará a tomar parte en una guerra, la Primera Guerra, donde ni mi nacionalidad, ni mi carácter, ni mis ideas me llaman. O sea, fue una época de dificultad. Bueno, pues en esta época de dificultad, en todos los sentidos, él vuelve otra vez hace muchos collages. En el año 14 prácticamente es lo único que hace, porque entre otras cosas había menos dinero para los óleos y para los lienzos. Hace está en el Reina Sofía, muy conocido, que es la botella de anís. Ya ves que tiene la etiqueta de anís del mono. Esta botella de anís, por cierto, la habían pintado otros, entre ellos Picasso también. Es bueno. Es como estos losanges, estos rombos que tiene la botella, todo el mundo conocemos, ¿verdad? Como era la botella de anís, el mono. Se prestaban mucho a la geometría del cubismo. Y bueno, pues lo que hace aquí. Utiliza directamente pegada la etiqueta del anís el mono, utiliza también pegado el papel de periódico y luego sobre ello, como hace otras veces, pinta. Pero fijaros, vuelvo a repetir la idea esta de que la estructura, la forma, el dibujo que él quiere, que en este caso sería la botella, se sobrepone o se impone a lo que hubiera sido la realidad de una botella vista de arriba abajo. Y mira, y aquí tenemos a la vez como una visión simultánea de la botella. La podemos ver de frente, que sería este perfil, y a la vez en diagonal, ¿no? Sabéis que esto de la visión simultánea es otra de las características del cubismo. El cubismo, como correspondía a las ideas de su época, Juan Gris decía que cada época tenía una forma de pintura, una forma de manifestarse. Dice, y el cubismo es el tipo de pintura que corresponde a la época mecánica que nos ha tocado vivir. Dice, igual que Leonardo da Vinci, cuando pintaba estaba pensando en la composición química del aire. Dice, lo nuestro es pensar, por ejemplo, en este caso, en la simultaneidad. Era el momento de las teorías de Einstein, de la relatividad, ¿no? Y es lo que, bueno, pues digo, una de las características del cubismo la tenemos aquí, que es la visión simultánea, el ver a un mismo objeto de frente y de perfil. Y en este caso, vuelvo a repetir, impuesta la forma sobre el objeto mismo. La guitarra, otra vez, una guitarra, bueno, que se repite. Y en el año 15, fijaros, otro cambio en la pintura de Juan Gris. El año 15, su pintura se va haciendo, como él mismo dice, menos seca, más plástica, y la paleta más lírica. Se ve que tenía también mejores condiciones para poder pintar que las que había tenido el año anterior. Disponía ya de lienzos o disponía ya de óleos. Y sobre todo en esta búsqueda, él decía, dice, a veces siento que mi pintura está totalmente equivocada, no puedo encontrar en mis pinturas el espacio necesario para el lado sensible y sensorial que creo que deben tener. En todo caso, encuentro mis pinturas demasiado frías. Pues ya veis que aquí rompe con toda esa frialdad que podíamos ver en las anteriores. Aquí tenemos una de las estructuras características de muchos óleos de Juan Gris, sobre todo de aquí en adelante, que son
la superposición de una vista del exterior, en este caso de la Plaza de Raviñán. La Plaza de Raviñán era donde estaba el Bateau Lavoir, el complejo en el que vivían los artistas, con un interior. Es decir, la mezcla, repito, del exterior con el interior. Lo exterior, a ver, os indico aquí que lo interior se correspondería a formas mucho más cubistas que las formas que utiliza para el exterior, que son más naturalistas. Es decir, dentro de una misma obra, Juan Gris hace posible la unión de dos estilos diferentes del cubismo con un mayor naturalismo. Normalmente se identifica el interior, muchas veces expresado a través de bodegones, de naturalezas muertas, con el cubismo y por tanto con lo intelectual, con lo artístico, con el pensamiento, mientras que el exterior es lo sensitivo, el goce de los sentidos, la naturaleza. Fijaros que, os lo pongo esto de nuevo para que veáis, en estos años estas dos pinturas son de Picasso, para que veáis el contraste. Esto sería como el cubismo más puro, ¿verdad? Lo que os decía antes, en el que se ha roto el espacio tridimensional, esto es completamente plano, mientras que las obras de Juan Gris, repito, en todas sigue trabajando con los volúmenes, sigue trabajando con líneas de fuga, sigue trabajando con distintos planos. Es decir, esta es una de las obras también coloristas más bonitas que hace en esta época. Fijaros qué bien trabaja las texturas, la sensación de que la madera es madera y a la vez pues las formas. Como veis, hace muchísimos bodegones y en el año 16 hace una serie de bodegones que dicen que, bueno, los estudiosos de su obra, que son unos bodegones muy austeros, muy solemnes, que han hecho evocar con frecuencia el origen español de Gris y a pintores como Zurbarán. Dice, en ellos, como si destilase su vida interior en medio de aquel ambiente de privaciones y de hostilidad, estamos en la guerra, Gris crea una serie de obras maestras de conmovedor ascetismo. Y también en el año 16, en este momento, Gris y su compañera Josette se han ido a Bollier. Bollier es un pueblo de donde ella era originaria, que está en la región de la Turena, cerca de Tours, en la zona de Loira, para que nos aproximemos, ¿verdad? Y allí Juan Gris experimenta también otro cambio que le inclina mucho hacia los maestros, hacia los grandes. En este caso, en esta obra, Mujer con mandolina, según Corot, os pongo a la izquierda la pintura de Corot, la original, y la reinterpretación que hace Juan Gris, o este mismo retrato de Josette, de su mujer, este está en la Reina Sofía también, y fue uno de los que Cooper dio al museo. Os indico que de Corot toma esta estructura piramidal, de Cézanne, al que le sigue en todo momento, toma la postura, que repite mucho Cézanne en sus retratos, y luego aparece también aquí otra de las características de muchas obras de Juan Gris, que es el ritmo. En este caso, el ritmo de los colores y el ritmo de las líneas. El ritmo de los colores, fijaros, este color negro, estos colores más oscuros, que se repiten tanto en los primeros planos, en este caso en las piernas, en el trasero, en el pecho, como en los fondos, en las sombras que proyecta la mujer. Y las líneas igual, cómo va combinando las curvas con las rectas, tanto de los planos más próximos a nosotros como del plano que estaría en el fondo. Sí, la sucesión rítmica de colores, la sucesión rítmica de líneas es otra de las características de Juan Gris. Aquí también tenemos otra de estas rimas que dicen de Juan Gris, esta sucesión de líneas que se van encadenando, en este caso sobre todo tanto rectas como curvas, y otra vez la combinación del mundo interior como del exterior. La guitarra, como os he dicho, omnipresente. La guitarra la habían pintado mucho los cubistas, Picasso también. Algunos lo han interpretado como una evocación nostálgica de la música española, y también dicen que era un objeto que se prestaba muy bien a la visión simultánea.
esta visión simultánea propia de los cubistas, de lo que se hablaba, el ver un objeto desde distintos puntos de vista, expresado al mismo tiempo, o en este caso la guitarra en sí misma, al tener las aperturas, pues puede verse lo de dentro, en la realidad, ¿no? O las cuerdas dejan ver también los trastes y lo que hay detrás de ellas. Bueno, esta geometrización, esta construcción característica de Gris, la aplica también en otro de los objetos, por decirlo, de los temas que más representa, que es el tema del arlequín, el tema de la comedia del arte. Tampoco es solo propio de Juan Gris, ¿eh? Los personajes de la comedia del arte, los arlequines, los Pierrot, los pintan muchos pintores, desde Matisse, Picasso, bueno, muchos en esta época. Ellos tenían mucha relación con el mundo del circo. Aquí tenemos este Pierrot, que os señalo de él, pues de nuevo la geometrización, la idea de la arquitectura, de la construcción, el ritmo de los colores y una idea que él repetía mucho, que era, dice, yo quiero partir de la idea para construir objetos particulares. Decía él, Cézanne partía de la botella para representar el cilindro, y yo lo hago al revés. Yo me imagino la idea del cilindro y represento la botella. Es como una manera distinta de proceder. Bueno, todo esto son, todas estas cosas que os digo que decía él, es a través de sus escritos y de las conferencias que en el año 24 dio, entre otros lugares, en la Sorbona, con lo cual, bueno, pues era podéis imaginar que era una persona ya muy considerada. Muchos arlequines, os pongo, y todos pues con unas características similares que repiten lo que os decía, la estructura, el ritmo, los colores repetitivos, las formas, o en el caso de los Pierrot, utilizando mucho más las curvas que las rectas, también con lo mismo. Porque él decía que una de sus preocupaciones, de las cosas que más le interesaba, era unir lo arquitectónico, el elemento arquitectónico de la pintura, con la poética del color. Ya veis que en este cuadro quizá los colores sean menos vivos, pero él no prescinde nunca del color, porque decía que lo que quiero es humanizar mis composiciones para conseguir que la emoción, el color es emoción, es sensibilidad, ¿verdad?, corrija la regla, corrija la geometría, la aritmética. Esto repetido. Veis que los temas que trabaja Gris fundamentalmente son casi siempre los mismos, bodegones, me hace qué bonito, con los tonos que corresponden a su apellido, diríamos. Y en el año 21, bueno, perdón, en el año 20, Juan Gris ya empieza a enfermar. Empieza con problemas pulmonares que le van a durar pues los 7 años hasta que muera. Muere en el año 27 y que cada vez más se van agravando. Entonces los médicos, pues como era propio de aquella época, pues le recomiendan que en la medida en que pueda, pues que vaya a tomar el sol y a las aguas del mar. Y entonces él baja al Rosselló francés y allí va a pintar muchas ventanas abiertas. Esta es una de las ventanas que también está en el Reina Sofía. Y mirad esta ventana, qué bonita, repite otra vez la idea del interior, ¿veis? En el interior, ¿qué es lo que coloca? Coloca la guitarra, coloca la partitura, coloca, bueno, este frutero, coloca una botella, todo ello sobre una mesa. La guitarra fundamentalmente y las partituras aludirían pues eso, a la creación artística, a la música, y en el exterior la vida. Pero fijaros que esta forma de combinarlos, que no está reproduciendo algo que veamos con los ojos, sino lo que él ha pensado, ¿verdad? Digo, en esta forma es un poco, que ya podemos decir casi surrealista, en el sentido de que el exterior se mete en el interior. Fijaros lo que hace la nube. ¿Ves? La nube invade los postigos, invade el interior, es decir, se mezcla todo. Es la mezcla que él quería lograr, como veíamos en el texto anterior,
de la sensibilidad, es decir, de la poética, con la idea, con la creatividad, con lo más racional. Hace muchas de estas vistas. Esta de la montaña del Canigú. Oh, mirad esta qué bonita es. Y en esta, que es un poco posterior, os indico que el intenso violeta de las cortinas, los verdes saturados, recuerdan algunas de las pinturas de los italianos manieristas, los italianos del 16, que él decía admirar, sobre todo a Pontormo. Otra vez lo mismo, el interior con el exterior, y en este caso, bueno, todo más curvo, más... La curva siempre alude más a la sensibilidad que la idea, que la recta que alude más a la idea. Aquí os pongo unos cuantos dibujos porque Juan Gris, que sepáis que también colaboró con los ballets rusos de Diaghilev. Colaboró desde el año 21 al año 24. Sabes que Diaghilev, tanto para los decorados de sus obras de ballet como para los vestidos de los bailarines y de las bailarinas, pidió la colaboración de los grandes artistas. Pues, para él, desde luego, trabajó Picasso, trabajó Miró, de nuestros conocidos, ¿verdad? Pero pues todo, la Goncharova, en fin, todos de todas las nacionalidades. Estaba en París. Y él también colabora con Diaghilev, pero nunca se llevó bien con él. Diaghilev debía tener sus cosas, y sobre todo como que pertenecían a mundos, yo he llegado a decir que bueno, por lo que he leído, lógico, que pertenecían a mundos muy distintos. Gris llevó una vida austera porque no tenía más que, o sea, tenía esa necesidad, pero a la vez era un hombre austero. Y el mundo de Diaghilev era el mundo de la farándula, de los grandes, de lujo y tal. No se llegaron a entender, esto como anécdota, pero en fin, que sepáis que le hizo dibujos y le hizo alguna presentación. No termina muy bien. Y en el año 23 hablan los estudiosos de la obra, ya veo la hora, hablan los estudiosos de la obra de Gris como del paso de una de las crisis, y él, que decía que era un hombre muy contenido, que no dejaba traslucir mucho sus sentimientos, sus emociones y tal. Dice, bueno, pues en estos años hay algo en las obras que se nota que él estaba pasando un mal momento. Desde luego que lo estaba pasando, eso sí que es verdad. Porque indico, le dice a Campbell, por favor, perdone que no le escribiera antes. He sido víctima de una depresión durante mucho tiempo porque mi pintura no iba bien. Es decir, pasó sus rachas malas. Y esta es una de las rachas, y dice que se manifiesta pues, en estas formas blandas, en una palabra, en estos volúmenes que son menos estructurados, más inestables, menos sólidos que lo que habían sido sus anteriores composiciones. Aquí tenemos otra de estas características, otra obra que tendría estas características, ¿veis? Como que fueran de plastilina, de algo blando, que no... O esta otra misma, incluso esta, o incluso digo cuando hace obras con personajes como esta de las tres máscaras. Bueno, esto lo supera porque además coincide en los años 24 y 25, ya pues, le faltaba poquito para morir, es uno de los años en los que va a ser muy reconocido. Se hacen exposiciones no solo en París, sino también en otros lugares de Europa, en Alemania, en Bélgica. Se hace, por ejemplo, Maurice Raynal le escribe una introducción a sus obras. Bueno, ya en el año 13 Apollinaire ya se había referido a él, es decir, fue una época de cierto éxito para Juan Gris, y vuelve a un tipo de pintura que nos recuerda más a las anteriores, es decir, unas pinturas más estructuradas, si queréis, más alejadas de aquellas más geométricas que veíamos al principio, porque también corresponden a un momento diferente del tipo de pintura que se estaba desarrollando en Francia. No os he dicho antes que en torno a la guerra, igual que
a ver, que se miraba, bueno, que se miraba más a todo lo alemán. Hubo algunas voces más o menos interesadas que pensaron que el cubismo como racionalista estaba más vinculado a todo lo alemán que a lo francés. Entonces os podéis imaginar cierta condena que se manifestaba a través de escritos o de otras formas. Entonces eso dio lugar a un tipo de pintura que se llamó la pintura de la vuelta al orden, de la vuelta a lo que era clasicista, a lo que era tradicional. Les digo, pues en esa ola también pudieron estar, o por esa ola pudieron estar influenciadas algunas de las pinturas de Juan Gris. Como, mira que el tema otra vez, los temas se repiten, ¿no? Es el interior y el exterior, el bodegón para adentro, los instrumentos musicales, el exterior más naturalista, o este racimo de uvas. El año 26 es un año muy importante en la trayectoria artística y vital de Juan Gris. ¿Vital por qué? Pues porque se estaba casi muriendo. Es decir, sus problemas de pulmón habían ido a más, ya tenía problemas de desequilibrio de órganos interiores que le impedían trabajar y le impedían vivir. Es el momento en que pide a su hijo que vuelva con él. No le había visto desde que de niño le mandó para España. Y bueno, digo que es importante porque también hay un cambio, otro cambio en su pintura, otro de estos cambios que hemos visto, y es cuando hace él escribe a uno de sus marchantes, dice: estos días he comenzado dos figuras, os las pongo aquí, una mujer con dice, en un lienzo de 30 y otro en un lienzo de 20 centímetros, ¿se entiende? Os podéis imaginar que las pinturas de Juan Gris eran de tamaño pequeño. Para trabajar con lienzos grandes había que tener también mucho dinero, ¿eh? O sea que todo va relacionado. Y bueno, también valen más y tienen que vender más y tienen un público menor. Dice, dos figuras, un 30 y un 20, una mujer con una lira y una mujer vestida, que marcan, creo, un progreso. Tiene aspecto pompeyano, pero de un pompeyano que es más bien de David que de Poussin. De pompeyano pues se ha visto los colores, se ha visto también el clasicismo de las líneas, se han visto también la vuelta a las formas curvas más que a las formas rectas que habían sido en otro momento características, como hemos visto de y también de este mismo año es este tamborilero. Fijaros que tanto en las anteriores el tema presente es el de la música, en este caso la cantante, en este caso la mujer con la guitarra, es decir, tanto los instrumentos como los intérpretes son tema de la obra de Juan Gris, o en la siguiente, la del tamborilero, pues también otro intérprete. La salud de Gris, como os decía, ya se deterioraba sin remedio. Dice, él toma nuevos medicamentos que tienen un sabor malísimo, a podrido, contra el enfisema, y tengo inyecciones de morfina para las grandes crisis, podéis imaginar, escribe a Campbell. Dice, en otras de sus cartas le dice, al día siguiente de una crisis fuerte de asma no puedo hacer nada, tan reventado estoy. Lo más latoso es que el asma se alivia, pero no se cura jamás. Es un verdadero achaque que estropea los nervios y el corazón. Y acaba la carta diciendo, un pecho cuadrado que quiere ponerse sobre mi pecho redondo. Pues ya era los momentos finales. El lienzo este que os pongo ahora es de los últimos que él pinta, del año 26-27. Al final dice que, pues eso, que apenas podía pintar en el último año 3 horas diarias, el que había sido un trabajador infatigable, pero vuelve otra vez a estas formas muy agudizadas. Algunos han querido ver, ya sabéis que los que estudian las obras de los artistas, pues ven lo que los artistas han pintado, lo que han dicho y a veces también lo que ellos interpretan. Y este ha sido interpretado pues como un cuadro premonitorio de la muerte. Dice,
aquí ya la ventana, sería otra vez, fijaros, el tema es el mismo, ¿verdad? Un bodegón y una ventana abierta, pero que ya no está abierta, ya está cerrada. Es un rectángulo que es opaco, que no tiene nada. Tenemos la guitarra, tendríamos también el frutero, pero el frutero que ya no hay nada. Es decir, es como que ya no hay lugar para el disfrute de los sentidos. Y ya finalmente, con esto ya termino, esta es la última obra que se conoce de él, Mujer con cesta, que vuelve otra vez a ese estilo pompeyano que habíamos visto en las dos obras anteriores de que él había dado. Murió en su casa perdón, os he dicho que en el Bateau Lavoir vivió hasta el año 15, en el año 22 se trasladó a un pueblecito en las afueras de París, a Boulogne-sur-Mer, a una casa que le había facilitado la mujer de Campbell, de su principal marchante, una casa modesta, pero bueno, ya no era ese amasijo de tablas en el que vivió gran parte de su vida, y allí es donde murió. Al entierro pues van, pues, por supuesto, su mujer, su hijo George, Campbell, Picasso, Lipsy, Raynal, Braque, pues los grandes con los que se había codeado, sus amigos. Y Campbell escribe con absoluto sentimiento: así es como murió el hombre más puro, el amigo más fiel y el más tierno que he conocido, y uno de los artistas más notables que haya dado la tierra. Pues ya veis que él le apreciaba muchísimo, ¿no? Porque esto es... Aquí os pongo, bueno, resumiendo esas ideas que os decía al principio, lo que pasa es que no se ven. Para que veáis un poco, es como un collage que he hecho con los distintos estilos, las distintas formas de expresión que hemos visto que ha ido practicando a lo largo de su vida. Aquí otra de las características que decíamos, la geometría, la ordenación y el clasicismo. Lo que él decía, mi técnica es clásica, pues la aprendí de los maestros del pasado. Fijaros, algunas pinturas, pues esta es casi un Cézanne, pero como pueden ser estas y las otras inspiradas en los grandes. Finalmente, unas ideas de él. Dice, un cuadro sin intención representativa sería, a mi modo de entender, un estudio técnico, siempre inacabado. Es decir, vuelvo a la idea que os he dicho antes, en la obra de Juan Gris nunca está la abstracción. A ver, una cosa es que las obras sean naturalistas, o realistas o no, pero abstracto es cuando no está inspirado en ningún objeto. Y Gris nunca llega, vamos, no quiere ser abstracto, dice, siempre tiene que haber una intención representativa. Dice, una pintura, por otro lado, dice, pero una pintura que no fuera sino la copia fiel de un objeto no sería un cuadro, pues carecería de estética. Entonces, o sea, por un lado el objeto, pero por otro lado la forma, la estética, de acuerdo a cada momento. Dice, bueno, si fuera una copia fiel no sería más que la copia fiel de un objeto, jamás un tema. Dice, el mundo del que extraigo los elementos de la realidad no es visual, sino imaginativo. Y además voy de lo general a la particular, lo que os decía antes, Cézanne de una botella hacia un cilindro. Yo parto del cilindro para llegar a la botella, lo que significa que parto de una abstracción para llegar a un hecho real. Una de sus obras finales. Y ya está. Bueno, pues me he pasado un poquitín. Y... Si queréis. Bueno, muchas gracias, Matilde, otra vez. Sí. Y bueno, pues a vosotros. Bueno, a mí se me oye, ¿no? Sí, se te oye. Yo sí que te oye. Sí. 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 Se te oye. Yo creo que es muy interesante toda la disertación que tú has hecho, me parece fantástica. Bueno. Y me parece más fantástico todavía porque esto lo que pasa es que nos hace avanzar el ingenio. Porque sí. Buscar una cosa determinada que tú dices en un cuadro de Juan Gris, la verdad que es un poco... pero al final lo encontramos, ¿eh?
Creo que es fenomenal. Gracias. Claro, es mucho más fácil en un cuadro realista, ¿no? Mirad lo que está haciendo. Claro. Bueno, pero aquí sí que se ve bien lo que está representado. Es la idea que os digo, nunca llega a las... Vamos, no quiere ser abstracto, qué tontería, ¿no? Muchas gracias a todos, sois fenomenales. Hola, Rosa. Ha sido una Hola. extraordinaria Bueno. y nos ha dado a conocer la pintura de Juan Gris. Yo he estado en Nueva York, conozco dos famosos Juan, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, famoso MoMA, que son el tablero de ajedrez Juan Gris pintado cuando tenía 30 años, en 1917, y otro posterior de naturaleza muerta. Están en un lugar privilegiado en el museo que le he citado. Sí. Y son extraordinarios. La verdad que fue un pintor que no tuvo el éxito aquí en España, realmente no se le ha reconocido posteriormente. Y como usted bien ha dicho antes, nació y vivió en la calle Carmen número 4, aquí en Madrid, junto a la Puerta del Sol, esquina a la calle Tetuán. Y allí el Ayuntamiento de Madrid, con motivo del 59 aniversario de su muerte, han colocado una placa en piedra en la fachada del edificio donde está el Hotel Europa. Y la colocaron, como digo, cuando se celebró el Ayuntamiento de Madrid en 59 años después de su muerte. De su muerte. No sabía. Verlo. Incluso ayer mismo, José Luis Cabrera, que está aquí presente, hizo una foto de esta placa. Anda. En la calle Carmen. En la calle Carmen número 4. Que abajo había una zapatería y allí nació este Juan Gris. Por José Victoriano González. Sí. El seudónimo Juan Gris. Sí. Y muchas gracias. Pues iremos a... Además, la calle esa está muy cerquita de la UME. ¿Alguna vez vais a por alguna? Yo iré a verlo, sí. Lo podéis ver. ¿Alguien más quiere? A los de casa, pregúntales. Pregunta tú a la silla de dentro. ¿Yo? Rosa. No, yo voy a preguntar por aquí. Oye, si queréis, no sé si me oyen por aquí. Oye, si queréis preguntar a alguien de casa alguna cosa, creo que hoy vamos a poder conectaros. Así que abriros el micrófono y decidnos qué queréis. A ver, ¿alguien? No se atreven. Pues ahora podéis hacerlo. No se atreven. Habéis estado todo el rato, dale que te pego, ahora podéis hacerlo de verdad. ¿No? Bueno, pues no. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo, Matilde. Y seguiremos contando contigo, ya sabes, una vez cada curso. Eso es un placer. Y para mí también. Para nosotros es un gran estímulo el aprender un poquito más contigo. Gracias a vosotros. El jueves próximo vacaciones. Disfrutad del sol, de lo que queráis, de lo que podáis, de lo que os dejes. Y a la vuelta nos vemos otra vez aquí para seguir cada jueves disfrutando un ratito. Gracias y nos vemos. Los que estáis en casa, si alguno queréis veniros mañana a la visita de la Casa de México, mandadme un correíto o un WhatsApp esta noche para decírmelo que todavía en casa. ¿Ya voy a salir de la reunión, Rosa? Sí.